en Argentina. Un debate que viene hace un par de semanas, que ya se intentó en otros gobiernos nacionales y parecería que se va a volver a intentar avanzar nuevamente con esta idea de bajar la edad de imputabilidad. Así que la tenemos a Ceci, por un lado, como columnista de este tema de cannabis y otras drogas en este programa, y trajimos a un amigo ya del programa, un amigo de la casa, docente, especialista en ciencias de la seguridad, o especialista en seguridad Va, va. simplemente, Santiago Pomponio. Es siempre un placer recibirlo en este espacio y bueno, nada, contento de tenerlo una vez más en este lugar. Claro, un placer. El placer es mío, ¿eh? Sí, es verdad, me siento de la casa, así que Por como supuesto. pez en el agua y ahora con la doctora, bueno, Bueno, estamos. muchas Es un gracias. ¿Cómo placer. está a todos? A Generación Mota. Y bueno, hoy un placer, como dice acá el compañero, compartir. Estoy conociendo más colegas de Santa Fe, de Rosario, y me nutre muchísimo, porque es como que te van dando muchas pautas, opiniones, te comparten libros. Es un mundo que agradezco al universo haber conocido. Así que acá estamos hoy para conversar y estar picante también, porque hay algunas cositas que voy a decir del ReproCam, pero también vamos a hablar de esto de la inimputabilidad, perdón, porque nada, es un proyecto de ley que sinceramente tiene mucho, o sea, es un proyecto de ley que se va a presentar, que se presentó, y que tiene que ver con la cuestión esta de los menores, ¿no? De 13 a Sí. 16. También está el interés superior del niño, hay muchas cosas que están en juego para debatir, me parece, y que no es así nomás que se puede decir, sí, bajamos la edad y ya está. Claro. No, hay un estudio que hacer atrás, sociológico, todo. Es todo un tema, sí. Y sí, Bien. sí, es complejo. Por supuesto que cuando hablas de menores ya hablas de algo sensible, ¿no? Cuando hablas de. En realidad lo humano es. Lo humano es sensible, debería ser sensible, pero bueno, hay un especial cuidado que en general los regímenes jurídicos tienen con los menores, precisamente porque son sujetos de derecho, pero a veces no dotados de capacidad jurídica. No me voy a poner muy técnico, pero. Entonces son representados en sus intereses, Claro. ¿no? Por lo cual, y además representan el futuro, es una cuestión casi de autopreservación, ¿no? De pensar en lo que viene. Claro, claro. Por lo cual sus Exacto. intereses, como dice mi colega aquí, no me acuerdo tu nombre, Cecilia. Ceci, como dice Ceci, el interés superior del niño, así lo Así enuncian los es. tratados internacionales y los estándares internacionales que se ocupan del tema, ¿no? ¿Cómo me gustan estos temas? Creo que se va a Sí, notar. sí, Eh, es muy interesante. Muy Es muy interesante. interesante. Quiero empezar como abriendo la temática, preguntando que es algo que nos quedó de la vez pasada que hablamos con Lucio Rossini, que es especialista en derecho penal en ese momento. Y decíamos esto de para abrir, si bien es como amplio ya abrir con esto, si esta idea porque la constitución de generar un proyecto de ley que baje la edad de imputabilidad, es decir, bueno, si hacemos que a los 12, 13 años ya los pibes puedan ir, entre comillas, presos por cometer algún tipo de delito, habrá menos delitos. ¿No? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué opinión tienen sobre esto? De cuanto más bajemos la edad de punibilidad, menos delitos va a haber. Bueno, yo voy a dar una opinión Adelante, Ceci. sobre eso. Ahí está. A ver, primero y principal, la imputabilidad significa que una persona puede recibir una pena, no necesariamente una pena de cárcel, puede ser otro tipo de penas. Pero, ¿qué es lo que está acá en cuestión, digamos? Sino, como el acceso sería a qué medios tengo yo como para a esa persona hacerle, no sé, digamos, capacitarla o darle acceso a la educación, algo de prevención. ¿Cuál es el punto acá? Es la prevención, digamos, para no aplicarle esa pena. Perdón, me expliqué ahí mal, pero lo importante acá es esto, ¿no? La educación, el acceso a la seguridad, el acceso a la salud pública, al transporte público, a todo eso que puede prevenir la aplicación de una pena, ¿no? Entonces, como que mi opinión es esa. ¿Por qué no hacemos foco en un debate preventivo más que Bien. aplicativo de una pena? Porque esa es la imputabilidad, ¿no? Del que yo pueda imputarte a vos, porque vos hiciste una conducta, te puede imputar una pena, ¿no? Entonces, la idea es como, ¿cómo busco yo prevenir eso de alguna manera? Y que se refleje también en las estadísticas. Porque está bien decir, bueno, no, seguramente que los pibes ahora van a tener miedo porque se bajó la edad, y en realidad no. Los chicos hoy por hoy no están pensando en me van a meter preso o no. Están pensando en otra cosa, en desarrollarse, en tener un vínculo familiar, un vínculo social. El Estado hay muchas, o sea, tiene muchas aristas y deja
como desprotegido a los niños también, ¿no? O sea que me parece que el foco de esta ley tendría que estar puesto más en la prevención que en la aplicación de una pena o de una medida de seguridad que pueda quizás hasta dejarle antecedentes, ¿no? Eso es muy complicado después para conseguir un laburo, para reinsertarse socialmente, porque ya los mismos reformatorios de pibes están en condiciones bastante deplorables, entonces meterlos a la cárcel por imputarles una pena es complicado. Así que yo sinceramente pondría más el enfoque en el debate preventista que en el debate sancionatorio ya directamente, ¿no? Sí, no, es que lo que dice Cecilia es, digamos, de alguna manera empieza por el final, ¿no es cierto? Claro. Es clave. La centralidad de esta discusión es esa. Digamos, para allanar un poco o poder contribuir a la reflexión sobre esto y cómo llegamos a esta conclusión. Cuando hay una pena, cuando hay una sanción penal, ya es tarde. Claro. Ya se produjo un hecho violento, ya hay una situación de crisis en el sujeto, en el marco social que lo aloja, que terminó en una situación que forma parte o tipificada en el Código Penal, un procesamiento y una sanción, un castigo. Claro. Entonces, lo que dice Ceci es, bueno, pero con absoluta lógica, bueno, pero pensemos entonces cómo disminuir la gente que llega, no la vamos a llevar al índice cero, porque la violencia, lo hemos dicho aquí en este foro, es parte de lo humano. Sí. Es decir, nosotros convivimos el hombre convive con la violencia. La violencia, incluso hay filósofos que se pronuncian con bastante elocuencia sobre esto, dicen, ¿no? Es decir, hay una pulsión del hombre por imponer su voluntad, naturalmente. Es discutible, ¿eh? Es discutible. Hay otros que dicen que fueron factores sociales los que encendieron esa llama de la violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando nace la propiedad privada, la propiedad privada y tenemos que empezar a disputarnos por la comida, por la vivienda, por distintas teorías. Lo que es cierto, es indudable, es que nosotros al índice cero de violencia difícilmente podamos llevar. Lo que sí podemos hacer es ocuparnos de generar condiciones para que disminuyan los índices de violencia. Y esto es lo que dice Ceci, es inclusión, es pensar que, por ejemplo, desde las infancias hay que ocuparse de que ese sujeto esté en condiciones de poder desarrollarse, ¿no? Claro. El fondo de esta cuestión es el desarrollo humano. Y nosotros no tenemos condiciones de igualdad en términos de desarrollo humano. Claro. No arrancamos del mismo lugar. Entonces, ¿qué ocurre con estas iniciativas, por ejemplo? Hagamos una ley para que ya en el vientre materno sea condenado a 25 años. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Bueno, a veces suena un poco como un canto de sirena a los oídos digamos, de la sociedad. Es decir, la gente que está esperando soluciones, a veces, no sé qué pensarán ustedes, pero a veces tiene fundamento esa urgencia, ¿no? Porque crece la violencia, hay gente en la calle que la sufre, la padece, y quiere que el Estado haga algo respecto de esto. Entonces yo creo que es muy tentador para la dirigencia política poner esa especie, digamos, de caramelo seductor de los discursos efectistas que dicen mañana te reduzco los índices de criminalidad porque los pibes a partir de los 7 años de edad, como hay países, estuve un poco indagando sobre esto para, digamos, profundizar un poco. Hay países que tienen, son punibles los menores desde los 7 años de edad. Tremendo. No puede ser 7 años de edad. O sea, uno piensa un poco en su propia... Empecemos por, digamos, por reflexionar nosotros pensar nosotros a los 7 años de edad, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que alguien, que exista la posibilidad de que alguien piense que un sujeto de 7 años, 8, 9... Bueno, ¿hasta dónde estiramos ese análisis? Me lo pregunto, para debatirlo aquí. Es real. ¿Desde cuándo sería, más allá de que el núcleo del problema es lo que dice Cecilia, pensemos cómo evitarlo? Ahora, con el problema ya sobre la mesa, con la violencia social rodando como una problemática generalizada, ¿hay algún abordaje que sea efectivo en este sentido? ¿Es la baja de la edad de la imputabilidad una de esas soluciones? Yo relaciono mucho, si ustedes me permiten, esta propuesta con las que se hacen a veces, en términos, perdónenme que me meta en una temática que es un poco a la que me dedico, que es la temática de la seguridad. Cuando la sociedad clama por seguridad, lo primero que aparecen son estos discursos, no ya relacionados con lo punitivo del Estado en el sentido
del procesamiento y encarcelamiento, sino de la persecución del delito, con más armas, más policías en la calle. Eso es lo primero que dice la política. Sí. Porque creo que responde un poco a la demanda social, es decir, en el imaginario social más elemental, la señora, digo, el señor en su casa, piensa tal vez que puede ser efectivo. Y la verdad que está desesperado en una de esas. Necesita soluciones. Sí. Sí. Pero también eso es responder violencia con violencia. Mira, en nuestro sistema jurídico, sé si no me va a dejar mentir, el único que puede ejercer la violencia legítima es el Estado. Por lo cual, si hablamos de violencia legítima, ¿no? Yo creo que la violencia es mucho más que la legítima. Por eso justamente existe la legítima, para poder repeler la otra, en todo caso. Habría que discutir ya filosóficamente si es la solución. Es decir, si existe una solución alternativa a la violencia legítima del Estado, como, digamos, para organizar a la sociedad. Vos fíjate, yo siempre le digo a mis estudiantes que el sistema jurídico en general está garantizado por la violencia. Vamos a pensar en cualquier situación de conflicto social. No sé, pensemos en una casa tomada, no sé, en una usurpación. El desalojo. Un desalojo termina siendo, te van a avisar, va el oficial de justicia, dictan una resolución y después te sacan de los pelos. Claro. Es decir, el final de toda la pirámide jurídica de nuestro sistema está garantizado por la violencia. Sí. Es decir, esto pensado un poco profundamente, quiero decir, ¿no? Estamos profundizando un poco. Si vos le llevas esto al sentido común, no sé si lo va a poder comprender en términos, ¿me entendés? Yo creo que la pregunta que habría que hacerse es cómo nos organizamos para tener una sociedad mejor a partir de, por ejemplo, descender los índices de violencia social. Claro. Sí, y eso está bien, está bueno, porque, a ver, lo que acá el compañero está diciendo es que en todos lados va a existir esa, quizás, violencia del Estado que sea legítima cuando hay procesos legales, o sea, nos basamos en el principio de legalidad y otras cosas más, ¿no? Como para instituir algunas cosas. A mí me parece que todo tiene que ser debatido desde un punto de vista social, porque todo es social, realmente. Desde, no sé, esta cuestión del cannabis, que siempre vengo acá a conversar sobre las regulaciones, sobre el acceso. Eso me gustaría después hacerte unas preguntas. Sí, perfecto, acá en vivo. Vivo. Pero bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Esto, yo estoy escribiendo sobre esto porque me parece que me abunda la cabeza, se me desborda de ideas con todo lo que podemos plantear y discutir también. También estoy con un grupo de abogados, la Red Federal de Abogacía Canábica, que el debatir estas cosas de, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes sobre la medida de seguridad con probation y que no se pueda entrar, por ejemplo, flores a la cárcel? Porque obviamente no se puede entrar, pero sí se puede entrar con aceite, con medicación, sí, claro, ese tipo de cosas. Entonces, como que hay algunas aristas que están buenas debatirlas. Este espacio está bueno para debatir, por ejemplo, cuál es la raíz de esa baja de inimputabilidad. Acá el compañero dice la violencia. Yo sostengo que no hay un enfoque preventista, que directamente ya se va a la coerción de estatal. Y bueno, me parece que podríamos, desde algún punto de vista, empezar a hacer unos engranajes que sean preventistas. Porque ya, o sea, si bien querés bajar la edad, pero ¿qué podés hacer al costado? Para que eso después vuelva a ser normal, qué sé yo, de 16 años, 18 años, pero en el medio, ¿qué podés hacer para prevenir que la otra generación no caiga en esas políticas? Porque las leyes se pueden modificar, o sea, ahora, si la situación está muy picada por la tecnología, por las cosas, por el acceso, porque hoy un pibe de 5 años te habla 3 idiomas, si puede, porque está sobreestimulado. Sí. Entonces hay muchas cosas que quizás hay que debatirlas y meterlas en el frasco para empezar a revolver y decir, bueno, no, el resultado es este. No tan solo la violencia como primera medida, sino como medida ya final, ¿no? Ya como todos los institutos, el desalojo, qué sé yo, por así decirlo. Sí, el que fuere. El que fuere, sí, pero, tal cual. Ahora, ¿cuáles serían... Perdón, les pregunto, sí. ¿Cuáles serían ahí las políticas que ustedes creen que se podrían desplegar? Pero porque si vos me decís, mira, paliar el hambre, yo te diría cosas así que me salen desde el sentido común. Paliar el hambre, facilitar educación, vivienda, salud. No sé, bueno, pavada de objetivo en los países latinoamericanos como el nuestro, que son esencialmente desiguales y por tanto violentos, me animaría a decir, ¿no? Sí. Porque son violentos porque hay una enorme desigualdad. ¿Hay algo que materialmente se puede hacer, digamos, pero, digamos, que sea posible más allá de ser declamado? Digo, ¿y cuáles serían esas medidas?
Yo tengo como me parece espectacular lo que proponés, pero Santi, pero yo tengo como un debate previo que es esto de lo preventivo que dice Ceci, porque hay un rol del Estado que no está llegando, ¿no? Sabemos y está en esos objetivos que vos decís. Ahora, también hay un relato que sostienen los que están a favor de bajar la edad de imputabilidad de el proceso después, ¿no? De la imputabilidad de ese menor. Digamos, ¿qué hacemos con ese menor al que se le imputa? ¿Se lo lleva a un instituto de reinserción social o llamémosle como se quiera, o lo llevamos a una cárcel realmente como se lo lleva a un adulto? Entiendo yo, sin ser especialista en penal, son dos procesos distintos. La reinserción social de un menor de 13 años, en este caso, porque ahora lo vamos a bajar a 13, hasta ahora es de 16, lo vamos a bajar a 13, todavía más. De 13 a 16 es un sería montonazo, el nuevo proyecto. porque 13 años, un pibe que está arrancando en la escuela secundaria, pero si lo imputa y la causa es igual a la de un adulto, ¿qué le vamos a dar? ¿Una pena de 30 años? ¿Cómo lo penamos? Y es complicado, es complicado. Eso los jueces por eso cobran lo que cobran, Claro. tienen la protección que tienen, porque obviamente tienen que impartir esas decisiones y sentarse a decidir, ¿no? Sí. Es muy difícil porque como acá te estamos explicando también, no sé, uno por ahí desde la justicia, cuando está en la justicia, ya sea en el sistema judicial, profesor o ejerce o lo que sea, entiende que hay ideas que son muy complicadas de explicarle a la gente, como por ejemplo la seguridad, o no, bueno, pero le corresponde esta pena, pero ¿por qué? Si esto no debería ser así. Bueno, pero ya hay un estudio y ya hay digamos, como una previa legislación que se tiene que respetar también por una cuestión de orden constitucional, Claro. de prelación, de supremacía, pero también hay que rever muchas de esas cosas. El Código Penal, para mí, debe ser revisto de vuelta, porque tiene muchas cosas que son antiguas, que no responden a la realidad de hoy. La ley de drogas, que le sigo pegando con un bate todas las ediciones, porque no responde a lo que es hoy la Realmente realidad pasa. social. Claro, hoy no responde o sea, responde en algunos casos, pero hay otros que dice que, no sé, que el enfermo tiene que pedirle, digamos, permiso al juez con un certificado, un montón de cosas que son, como vos decís, la persona no va a realizar eso. O habla, qué sé yo, de la tenencia de la siembra, el cultivo, de todas esas cosas que son como muy, no sé, hay que rever los institutos para poder, primero y principal, ver esta visión de prevención. Si vos querés avanzar en proyectos nuevos, tenés que fijarte todo el andamiaje anterior. El Código Penal, la visión del Código Penal. Yo cuando entré, por ejemplo, a buscar información de esto hace unas semanas, cuando se presenta este proyecto, el primer párrafo de la explicación de este proyecto que se presenta desde el Ministerio de Seguridad de la Nación especifica justamente que dice este proyecto antidoctrina Zaffaroni, que Zaffaroni fue un juez penal, un juez de la Corte Suprema de la Nación que obviamente se dedicaba a lo penal y escribió un libro que se estudia en derecho penal. Yo por suerte tuve la oportunidad de estudiar Zaffaroni y Righi, que es también otro jurista penalista, y vi los dos enfoques. Zaffaroni se fija mucho en el tema de la garantía constitucional, de la de legítima defensa, bueno, que la cárcel esté, por supuesto, en condiciones, que sí o sí haya una reinserción social. Entonces, hay muchos juristas que ya digamos, como que han opinado sobre esto, pero hay algunas cosas que no son bienvenidas, como por ejemplo la doctrina Zaffaroni, se la critica mucho, Claro. desde el punto de vista, en este caso, por ejemplo, desde estos gobiernos, ¿no? Que son un poquito menos, quizás no tanto el enfoque social, se los critica un poco, ¿no? Pero el párrafo de introducción de esa presentación del proyecto de ley hablaba de eso, como de empezar a ver más allá de las garantías, porque los delincuentes, entonces como que siento que el foco debería ser más allá del proyecto de ley que se impulsa, porque no es que con eso vas a solucionar la cuestión, es fijarte todo el andamiaje atrás, es articular todo el andamiaje. Es que si vos me permitís, Cecilia, yo creo que esto que vos mencionás deja en evidencia ese fondo del que hablas, que es la intencionalidad política de la propuesta. Claro. Es decir, lo que los tipos pretenden, primero, Zaffaroni, como ya es mucho, trasciende a la persona Zaffaroni. Claro. El apellido Zaffaroni ya es un posicionamiento Ya es un construido, demonizado, Sí.
Cuando vos hablás de un juez garantista, prácticamente está diciendo que es una basura. Claro. Y las garantías constitucionales están en la Constitución, perdón los que no son juristas, pero es por todos nosotros. No hay posibilidad de no ser garantista porque la Constitución Nacional dice que nosotros tenemos que ser juzgados conforme, ser escuchado, el debido proceso de ser respetado, que el juez que investiga no puede ser el mismo que me juzgue. No es que una Zaffaroni, es la Constitución argentina la que dice que que tiene en su seno garantías constitucionales. Los liberales que la redactaron fueron garantistas. Fíjate a qué punto se ha manipulado la opinión pública, que vos el término garantismo o el apellido Zaffaroni, como dice Ceci, está puesto en el encabezado para volcar a la opinión pública. Sí, Zaffaroni, amigo de los choros, amigo de los asesinos. Una pavada supina, una deformación absoluta que tiene una intencionalidad clara, política clara, que es abonar este tipo de gestiones que digamos, son represivas, que van a caer sobre los ciudadanos. Te vas a dar cuenta de la importancia de la garantía constitucional el día que sea juzgado, que tu hijo sea juzgado, que tu hermano sea juzgado. Sí, y apelo a lo peor de vos, que es tu individualismo, cuando pensás en tu hijo y no en los hijos de los otros, para que te sensibilice. Cuando a vos te metan en cana y no te dejen hablar y te peguen 2 cachetazos y te meten en un calabozo sin dejar que te defiendas y te digan que hiciste tal cosa y no la hiciste, ¿vas a apelar a qué, hermano? A las garantías constitucionales. Entonces, ¿garantismo versus qué sería? Claro. Versus inconstitucionalidad. Pero está deformado, está manipulado y está orientado, un poco manipulado, está orientado a dañar a la opinión pública. Esto es lo que yo pienso. Sí. Fíjate el apellido, no es antojadizo que figure en ese encabezado. Lo voy a compartir ahora para que vos lo veas, bien. porque es como dice acá el colega, digamos. Es una vergüenza. Sí, ha dividido incluso las aguas entre los juristas, de no, que por eso nos hacían estudiar los 2 libros. A mí, por lo menos, en la Universidad Nacional Pública, Universidad Nacional de Tucumán, nos hacían estudiar Righi, nos hacían estudiar Zaffaroni. Zaffaroni porque tenía un libro bastante extenso que desarrolla mucho lo que son las garantías constitucionales. Garantías constitucionales son, por ejemplo, la protección del domicilio. Te estoy hablando de estas, esas son las garantías constitucionales en la Constitución. El tema de la legítima defensa, el derecho a la privacidad, son todas garantías constitucionales que hacen para todos los ciudadanos. Claro, al ser humano en sí. Entonces, citarla en un párrafo antecediendo al proyecto me parece un poco como que ya está volcado, como dice acá, la intencionalidad política. Exactamente. Y desvía el foco de lo que tendría que ser, que en este caso es posta. Veamos todo el andamiaje político, el andamiaje legislativo que refiere a toda la parte penal, porque hay que reformar la parte penal en muchos casos. La estafa, por ejemplo. Ayer salió un caso del cual estoy muy cerca porque una amiga sufrió la estafa. Salió el caso de la concesionaria, entre comillas, una cooperativa, que vendía autos, hacía como de concesionaria en Pellegrini, Francia, millones de personas estafadas. Personas que entregaron dólares, que sacaron, ¿cómo se llama esto? Créditos hipotecarios, créditos personales en bancos para poder pagar los autos. Y hoy por hoy la estafa, que es un delito penal, es un delito descarcerable, es un delito que tiene bajas... Una pena menor. Una pena menor. Pequeña, digamos, claro. Generalmente no se persigue, con lo penal no se persigue tanto lo resarcitorio, tenés que abrir un proceso civil, pero ya en el medio queda esa cuestión de, bueno, no, sí, dale 2 años, dale una probation y que se funda. Claro, el tipo estafó a miles y resulta que, bueno, no va a ser... Pone un poco de guita y hace un servicio... No, propio, como dice Ceci, el propio Código Penal pone una escala penal. Una escala, que va a permitir que el tipo pase el proceso, si es que, digamos, no hay peligro de fuga, pero el proceso y posterior condena, eventualmente... Escarcelado. Escarcelado en su casa. Y el tipo garcó a un montón de personas. Claro. Sí, mucha gente ahora se van a unir y van a hacer la causa en conjunto. Espero, porque realmente es muy grave la cuestión. Se ponían nombres truchos de gente, testaferros, digamos, y hacían como unir a gente que se una, pongan capital y trabajen en el lugar. Es tremendo. Pero ¿a qué voy con esta reflexión de la estafa? La estafa, como te decía, es un delito penal. Entonces está en el Código Penal. Si hoy por hoy es moneda corriente, también en el tema de la seguridad, en la ciberseguridad y demás, ¿por qué no hacer una revisión de eso? Y empezar a modificar las cosas de acuerdo a la realidad. Y así vamos a tener quizás una manera más democrática de debatir el tema de la inimputabilidad.
porque quizás ahí ya se va a dar con una reforma que se ayorna a lo social, tanto en ley de drogas, en la parte de estafa, en la parte de violación, de acoso. Tiene que estar el grooming, por ejemplo, metido, Bien, el grooming sí. que es el acoso sexual virtual, tiene que estar, digamos, y parte de los menores, tiene que estar adentro del Código Penal. No tiene que estar homicidio en riña así nomás, tiene que estar bien especificado cuando es homicidio en riña. No sé, creo que está Vigueato, que es también como Sí. un robo De de vacas. animales. Claro, entonces hay que ayornar. Cuatrerismo. le dicen. Cuadrerismo. Hay que ayornar muchas cosas. No es porque es viejo y es obsoleto, no, es porque responde a una realidad social que nos ahorraría otros debates, tanto de punibilidad como de política. O sea, no estaríamos como ahora perdiendo quizás, no nosotros, sino el Poder Judicial o el Poder Legislativo, perdiendo tiempo en decir, sí, a ver cuál es la edad que tenemos que... No, hay que empezar a ver los andamiajes anteriores a esta ley. Y es sobre todo el Código Penal que tiene que tener su reforma correspondiente, Hubo un su intento. ayornamiento. Hubo un Sí, intento y sí, no prosperó. Y fíjate que esto no es... Está verdad. muy bien lo que dice Cecilia, porque digamos que interpreto que lo que vos decís es que tiene que ser más integral. Y estamos apuntando a algo que se sabe que va a surtir un efecto Exacto. en un segmento de la sociedad y que se van a poder, en todo caso, capitalizar esos efectos por alguno de los sectores políticos que lo proponen. Yo te digo, nuestro sistema penal tiene, corregime Ceci si me equivoco, No hay problema. tiene hasta digamos, vos para ser penado por la justicia penal tenés que tener 18. En los delitos menores de 2 años, sí, mayores de 2 años, que tienen penas mayores a 2 años, de 16 a 18. ¿Estoy bien? Sí, Y después va abajo, no, sos inimputable, ¿no? O sea, de 15, 14, 13 para abajo sos inimputable. Es decir, hay medidas de apoyo y de... Que en general lo que suele suceder es que un pibe que afana algo a los 12 años se lo devuelven a los padres. Capaz que se lo devuelven a los padres en el marco de una familia que no tiene agua potable, o que una familia que hay violencia intrafamiliar, o que los padres no se pueden sencillamente hacer cargo o nunca se hicieron cargo, que es un poco lo que hablaba Ceci al principio, es decir, hay factores que van haciendo, por eso no, volviendo un poco a tu intervención sobre esta distinción entre los menores y los mayores, vos fíjate que digamos, este propósito de rehabilitación que tendría la pena, porque ¿para qué sirve la pena? Esto lo tendría que tener un enfoque de rehabilitación, sí. Tendría que tenerlo. Claro. Dice, la Constitución dice, las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo. Atención, no para castigo del reo. Para seguridad del reo y de la sociedad si es peligroso. Pero, digamos, de alguna manera es vos ahí ese principio, esa idea de restituir a una persona. Claro. Vos me dirás, ¿es posible restituir a una persona? Bueno, habrá, digamos, tiene que tender el sistema que sí, habrá personas que no lo serán, qué sé yo. Pero digamos, hay un plafón constitucional que ya marca una idea de para dónde tiene que ir el sistema penal. Exacto. Sean menores o sean mayores. ¿Vos me entendés lo que te digo? Sí, sí. Es decir, porque el menor también debe ser reinsertado. Claro, estamos hablando de una persona en una etapa evolutiva de su vida muchísimo más vulnerable en todo caso, donde tiene mayores fragilidades, donde Seguro. en todo caso requiere un cuidado especial, el interés superior del niño, como decía Cecilia. Sí. Las convenciones internacionales de derechos humanos son clarísimas en esto. Para mí, una ley que se apruebe bajando la imputabilidad va a ser inconstitucional. Primero por el principio de no regresividad de los derechos humanos, Bien. que es un poco parecido para la opinión pública que no es del derecho. ¿Viste cuando se habla del derecho adquirido? Bueno, en derechos humanos vos no podés retroceder. Claro, progresividad, tiene principio de progresividad. Claro, exactamente. Vos no podés retroceder y tener menos derechos humanos. Lo dice convenciones que forman parte del derecho argentino, porque las convenciones internacionales que la República Argentina ha suscrito son derecho argentino. Y tienen jerarquía constitucional. Y tienen jerarquía constitucional. Por lo cual, para mí, va a ser inconstitucional. Sí, le van a plantear la Va a ser inconstitucionalidad. planteada inmediatamente. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un sistema de control de constitucionalidad también que había que revisarse. Uf, un montón de cosas. Difusos, del caso concreto. Bueno. O sea, bueno, hay dificultades para esto. Yo creo que quizá consigan las mayorías. Mirá que el Congreso hoy, no sé si tienen, no sé cómo viene el poroteo, digamos, pero... No, lejos. Bueno, pero tenés que conseguir mayoría para
Eso espero. modificar el Código Penal. No es sencillo, no se ha No, logrado en no. contextos muchísimo más favorables para determinado sector, pero no se ha logrado. Sí, Yo lo huelo, chicos, algo más de efecto, ¿viste? De algo más de algo que... ¿Ustedes se Introducir un acuerdan tema de...? en la agenda pública. Claro. Y volcar la opinión pública, Sí. ¿viste? Y enardecer a la opinión pública y entusiasmarla con el castigo, ¿viste? Como solución a los problemas sociales. ¿Ustedes se acuerdan del caso Bloomberg? Sí. Son jóvenes, son más jóvenes que yo. Sí, lo leí, pero... El caso Bloomberg fue Tremendo un eso. mentado caso de los años 90, que, googleenlo, está en todo ahí. Axel Bloomberg, sí. Axel Bloomberg fue un pibe de 20 años, 20 y pico, que iba para la facultad, no sé, o una reunión social. Lo secuestran, fue un periodo de la Argentina donde hubo muchos turbio, secuestros extorsivos, Sí. había como un auge, habían proliferado, los muchachos se ve que le vieron ahí una beta Sí. y se dedicaron a los secuestros extorsivos. Un bajón. Un bajón, sí, se podría ocurrir otra cosa, bueno, se le Sí. ocurrió eso. Pero hubo montones, es verdad, eran Muchos. muchos casos. Se convirtió en un problema de seguridad nacional. Y... Uy, ¿y qué pasó? Perdón, eso me... ¿Qué pasó? Lo matan al pibe, ¿no? Termina muerto por los secuestradores. El padre, un tipo con una apariencia de un tipo, con una apariencia de un viejito dolido, Pelo por supuesto, blanco, pelo sí. blanco, a ver, nadie va a negar la muerte de un hijo, ¿no? Que el dolor que provoca la muerte de un hijo, pero el tipo empujó desde esa empatía social que recibió, de la adhesión masiva que recibió, empujó medidas de endurecimiento del Código. Y se reformó. Duró muy poco, terminó derogándose toda esa reforma. Se bajó, se logró bajar. El tipo llenaba las plazas en un momento. Sí, el ingeniero sí. Blum, que después no era Ingeniero Bloomberg. Sí. después no era ingeniero, ¿no? Por eso es un detalle. El ingeniero Bloomberg, fíjate hasta qué punto se puede utilizar y hasta qué punto se puede manipular a la opinión pública con esta. Y qué fácil, qué rápido. Después empieza a caer todo, porque cuando vos sancionaste una ley de baja perdón si acaparo la palabra, interrúmpanme, pero vos sancionás una ley en donde bajás la imputabilidad a 13 años, y eso no desciende los índices delictuales de los jóvenes. ¿Me entendés? Seguís teniendo una creciente violencia juvenil, gente que se vuelca a delinquir, porque las razones son el fondo del comienzo de esta conversación, muy bien expuestas por Cecilia. ¿Entendés? Muchas gracias, colega. Es así, tal cual. Es que todo tiene que tener un enfoque preventista. Yo me recibí en el año 2018, te comento, vengo estudiando ya medios alternativos de solución de conflicto, que era una materia obligatoria de sexto año en mi carrera, y en la que vimos un montón de cosas. Por ejemplo, en lo penal la mediación no está permitido. ¿Y cómo no? Si algunas cosas, por ejemplo, no te digo todo, ¿no? Pero hay algunas cosas que se podrían sentar a hablar No, dos el personas. homicidio claramente no. O sea, acá existe Exacto, no podés Claro. mediar eso, pero hay algunas cosas como por ejemplo la estafa. Claro. Si vos, no sé, yo te doy un ejemplo, la estafa se configura, sabés quién es la persona, tenés la identificación de los bienes, bueno, negocien para evitar que, no sé, la otra persona vaya a la cárcel, o sí, capaz que va a la cárcel, pero que se, digamos, dé un careo con la otra persona. El tema es que no va por los temas de alternativos, solución de conflictos, sino ese enfoque preventista, que es lo que yo vengo como a decirte acá, que quizás he estudiado más en estos últimos planes de estudios que hay, porque la idea es esa, la prevención del delito o la prevención de alguna, qué sé yo, en este caso, por ejemplo, yo hago societario, la prevención de no sé, que haya una quiebra fraudulenta, ¿no? Eso se hace justamente por un montón de otros institutos que están dentro de la ley societaria o de concursos. Entonces, vos ahí más o menos ya evitás un problema mayor, porque llevar una quiebra o llevar un concurso, mamita querida, de la Bogliodine. te la regalo por La una regalo. cuestión de ir a negociar con los acreedores, los deudores, que sí, el acreedor primero y que el privilegio. Entonces, muchas de esas cosas se pueden evitar con un enfoque preventista. Lo que sucede es que sí o sí va a suceder eso. Claro. Entonces hay que tener la ley que prevea los efectos para cuando realmente se da la quiebra o el concurso o un delito en general, pero también tiene que haber enfoques preventistas. No me puedo ir a las manos al toque. Claro, bueno, en Santa Fe, Ceci, hace unos años se reformó el Código Procesal Penal Claro, y se incorporó lo que se llama principio de oportunidad. claro. Es decir, los delitos, para simplificarlo, digamos, los delitos constituyen una afrenta al orden social. Cualquier delito. La víctima es un sujeto, pero es la sociedad la que se ve agredida. Por eso forma parte del derecho público, porque Exacto. quien persigue el delito es el Estado, los fiscales. Claro. ¿Estamos? Bueno, antes, en el sistema anterior,
cualquier delito, sea un triple asesinato o el robo de una billetera, al ser un delito de acción pública, tenía que ser perseguido de igual manera. Es decir, a la fiscalía le caía el choreo de unos lentes de sol o el robo de un banco de 5 millones de dólares, lo mismo, tenía que perseguirlo porque ambos son delitos tipificados por el Código Penal. Claro. Se incorporó, eso fue una muy buena incorporación en la reforma del Código de Santa Fe, Código Procesal Penal de Santa Fe. Ese es otro tema referido a menores, ¿no? Sí. Porque Sí. los menores son procesados con las leyes provinciales. Exacto. Y hay algunas leyes provinciales que ya están bajando los índices de imputabilidad en el proceso. Es decir, te meten en cana a un tipo por tiempo indeterminado y tiene 14 años. Claro. Bueno, acá se reformó el procesal juvenil el año Acá pasado, se reformó, diciembre del exacto. año pasado. Y en el 2014, si no me equivoco, o anterior, o 2011, se reformó el Código Procesal Penal, en donde existe esta posibilidad. De oportunidad. Se suscita, por ejemplo, un robo, bueno, víctima y victimario pueden acordar una solución alternativa. Ahí va. ¿No es cierto? Entonces ya el fiscal no interviene. No tiene que perseguir ese delito porque las partes, Bien. en algunos delitos, En dadas algunos. determinadas condiciones, no, claro, homicidio Claro. seguido de muerte, no. No. Homicidio seguido de muerte, me cargan con eso, siempre digo lo mismo. Claro, ¿cómo va a ser? Si no es un homicidio, Claro, ¿qué va a claro. Si no hay muerte, no es homicidio. Tentativa de homicidio. ser? Es claro. robo seguido de muerte. Claro. Homicidio seguido de muerte. Homicidio seguido de muerte. Sí, sí. Perfecto. En eso no, pero bueno, en algunos, bueno, quiero decir, pero ya se suscitó el conflicto. Yo Exacto. creo que a lo que vos decías, Ceci, es que hay que generar las condiciones para que disminuya la cantidad de conflicto social. Bueno, eso depende de tantas cosas, amigos. Depende de mucho. Pero realmente hay que hacer trabajos sociales. No hablo de mí misma, sino de en general, de todos, porque no sé si se sientan a hacer un empadronamiento de cuántos institutos hay para ver qué calidad de personas, o sea, por ejemplo, qué calidad de personas no, de qué calidad de vida tienen esas personas. Es decir, ¿tienen acceso a la salud los chicos que están en el reformatorio o los chicos que están en los institutos de menores? ¿Duermen bien, comen bien, van a clase todos los días? Cosas así que por ahí esos controles harían mucho más que poner el foco en, a ver, vos acá para allá, no sé, te llevo de esto. O sea, como usar la violencia como primera instancia me parece mucho para todo lo que hay atrás. Yo creo que hablando bien las cosas, teniendo un control en el sentido, en esta parte de educación, sobre todo la educación, porque es un punto muy importante. Cuando la educación falta, desgraciadamente todo lo demás está desacomodado. Yo he notado acá, yo soy tucumana y me mudé acá a Rosario. No tenés no, ya no. La hermosa tonalidad tucumana. No, alguna vez se me sale, pero allá yo en Tucumán he visto ese déficit. La educación. Cuando la persona desgraciadamente no puede acceder a un sistema educativo bien, y eso que hay universidades públicas y colegios públicos, desgraciadamente la persona no se siente incluida. Hay una sensación de violencia, hay una sensación de desconformidad, de desigualdad. Eso también genera mucho resentimiento y en las autoridades, al no notar eso, me parece que vaya directamente al punto de no, toma, hay una pena. Hay una multa, hay esto, hay lo otro. Entonces, como que. ¿Sabes qué te van a decir? Te van a decir que. Zafaronista. Te van a decir zafaronista. Te van a decir que convertís al victimario en víctima. Claro. Sí, claro, que estás tratando al victimario como víctima. Lo que pasa es que para que un tipo estudie, tiene que pasar también algunas cosas. Tiene que morfar primero. Por supuesto. Sí. Segundo, tiene que entender, tiene que tener la dimensión simbólica de lo que significa la educación. Si vos no tenés, nosotros porque tal vez hemos visto a nuestros padres esforzarse para trabajar o para estudiar, en lo mejor de los casos, tenemos incorporado como valor en nuestro acervo cultural. Sí. Pero hay segmentos de la sociedad donde eso no es valioso, es más valioso tal vez acceder a determinados bienes de consumo, que te los proporcionan mucho más fácil ser parte de una organización criminal, que estudiar, recibirte de abogado, ir a litigar. Entonces, yo más sencillamente accedo a determinados bienes de consumo que además los medios de comunicación están todo el tiempo diciéndome que si no soy en tanto los tengo. Entonces yo elijo el camino más corto como haría cualquier persona. Claro, total. Sobrevivir, digamos. Claro, porque vos decís, no, pero pibe, ¿por qué no estudiás, pebete? Tenés tantas oportunidades. Y vos decís, el tipo su padre no estudió porque no sabía ni lo que era, su madre no fue a la escuela. Hay un libro muy interesante, ahora no me voy a acordar del autor, que es un tipo que cuenta su vida en
en un barrio marginal de Buenos Aires. Era una villa con uno de esos edificios abandonados al lado, ¿no? Y el tipo describe la cotidianidad de la vida de una persona ahí, de un niño, ¿no? Con una crudeza y una magistralidad digamos, literaria que vale la pena leerlo, pero vos entendés que hay gente que no puede comprender, por más que le pongas 10 planes de trabajo disponibles, probablemente no dimensione eso Claro, como uno. A eso sumale la sociedad de consumo, digamos, la presión permanente de los medios de comunicación claro. sobre cabezas que son frágiles como todas las nuestras, que estamos todo el tiempo a merced de cosas que tenemos que ser, que tenemos que alcanzar, ideales a los que tenemos que llegar, platonismos, Sí, lugares ideales platonismos. a los cuales tenemos que acceder. Y Real. si vos no tenés nada, accedes a las piñas, a las patadas o como puedas. No es convertir a la víctima en victimario, sino No es llegar a ese punto, es es cierto. pensar en el ser humano, es Exacto. pensar en la realidad humana desterrando los ideales. ¿Entendés? Lo peor que nos hizo Platón es dejarnos a nosotros todos pensando que podemos alcanzar la maternidad ideal, el amor platónico, la familia platónica. Lo hemos hablado también acá. Sí, O sea, eso nos arruinó, porque estamos todos pensando que vamos a llegar, vaya a saber a qué Claro. puerto magnífico. En realidad lo que tenemos que hacer es mejorar esta realidad para que la que viene sea un poquito, no te digo ideal, un poquito mejor. Sí. total, Yo, total. yo quiero terminar ahí esta parte, ¿no? Es que es muy, muy interesante eso del victimario y la víctima, porque es real. O sea, en el enfoque del derecho actual, sí o sí necesitamos tener en cuenta ese ser humano. Es necesario reformar y empezar a ver, bueno, si yo estoy, o sea, no es que yo soy abogado, yo soy lo más, y el otro que es un delincuente es lo menos. No, al contrario, o sea, soy una persona igual que la otra. Y es verdad que cuando vos tenés hambre no vas a pensar en estudiar, no vas a pensar en ir al colegio ni nada. Pero también porque mucha gente se llena de la boca diciendo, no, es que la solución es la educación y después te saca una ley para bajar la inimputabilidad. En realidad, si el mismo Estado que asume un cargo, yo si asumo el rol de ministro de Seguridad o de ministro de Economía, me tengo que hacer responsable de esas cosas. Y esas cosas también tienen que, o sea, ser reales, o sea, en el sentido de, si yo digo, no, es que el foco tiene que estar en la educación, no lo tengo que decir acá, e irme a mi casa y prenderme un pucho, no es así, o sea, es, realmente voy a hacer algo, Comprometerse con el cambio. comprometerse, es decir, hacer un relevo de cuáles son las escuelas públicas, fijarse cuáles son los chicos, si los chicos van, qué planes de estudios tienen, cuáles son los conocimientos, si se les pueden hacer pruebas, si se les puede dar un apoyo. Es como que va más allá de la palabra, como los chicos ven que todo es bla, bla, bla. Vos entrás en Instagram, es un reel de, no sé, de un político conversando y diciéndote algo, y la persona está pasando frío o hambre en su casa, es difícil de hacerlos comprender por ahí o decirles, mirá, esta realidad puede ser diferente a la tuya, si solamente nos quedamos en palabras y vamos después a proyectos de ley que vayan a castigar más que otra cosa. Y la idea no es esa. Tampoco es que nadie acá es pobrecito, eso es una realidad, cada persona sabe muy bien y es muy responsable, pero los niños son un flagelo, ¿no? Son una parte muy, muy vulnerable de la sociedad que muchas veces están solos, muchas veces están solos, incluso nosotros estando con nuestros padres, muchas veces yo por lo menos me he sentido que, no sé, no le decía algo a mi padre o a mi madre y no me escuchaba. Imagínate una persona que no tiene directamente la figura paterna o materna o ambas madres o ambos padres, como que no va a pensar más allá de su realidad. Es como dice el compañero, va a buscar la salida fácil quizás de, ok, me están ofreciendo acá 20.000 pesos para, Claro. no sé, para ir a robar el miniservice de la esquina, y yo realmente no tengo nada de dinero, entonces obviamente que sí, capaz que accedo a eso. Entonces ahí está Y es donde... entendible. Y es entendible en muchos casos, es ¿Qué así. sé yo? Yo sabe lo que creo, si me permiten una digresión en este sentido, para Una mí discusión larga, es ¿no? una discusión larguísima y Sí. hermosa. Para mí, digamos, para diseñar políticas de fondo, digamos, o abordar, si querés, Ceci, Sí, abordar. estos temas de fondo, es necesario construir un sentido común. Es decir, Mm. porque a esto voy, digamos, no va a ser posible, creo yo, ninguna política pública basada en preceptos humanitarios, ¿eh? Humanitarios, pensando en el desarrollo humano, en el sujeto,
en el prójimo, en esto como un colectivo. ¿Sí? Nosotros tenemos la cultura hoy tiende a meternos en nuestro propio mundo individual y a olvidar que pertenecemos, aunque nos neguemos, a un colectivo. La gente en general no piensa en ese colectivo, piensa más bien en salir quizá, no sé, puede haber mil realidades. Lo que quiero decir es construir yo creo que el desafío de la dirigencia política, de los militantes de determinadas causas, sea la causa que sea, es construir un sentido común, el menos común de los sentidos. Claro, estaba por decir Un eso. sentido común, estaba regalado, un sentido Sí. común en torno a la exaltación de lo humano. Sí. De lo humano, está olvidándose esa centralidad y está pasando todo a otras dimensiones. A partir de ahí podemos pensar, creo yo, en ser piadosos con alguien, con un sufriente, ¿sí? En ser piadosos, en ponernos en el lugar quizá de algún sufriente, porque comprendemos que ese sufriente forma parte, el que sufre cuando sufre uno es el colectivo, ¿no? Claro que, bueno, esto es una cosa un poco... Es muy compleja, muy porque, amplio. o sea, uno puede sonar a que quizás se está justificando, pero en realidad no se trata de eso. Se trata de buscarle otro enfoque diferente al castigo por sí, porque se sabe que el castigo Está probado. per se, claro, en Claro. otros lugares, no es para nada bueno. De hecho, por ejemplo, Es yo... ineficaz, no resuelve. Claro. Yo tuve la oportunidad desde mi facultad de hacer un trabajo porque tenía la materia de criminología que me abrió la cabeza y me cambió la forma de pensar y de ver las cosas. Ir al penal de Villa Urquiza, de allá de Tucumán, ver las condiciones en las que la gente estaba dentro de ese penal, a mí me giró la cabeza en el sentido de, por ejemplo, su ducha era un caño de PVC rojo que salía agua y un balde de pintura, esa era la ducha de los reos. Entonces, al ver vos eso, decís, ¿cómo pensar? O sea, tampoco vas a poner un jacuzzi de 7 con 7 caños. No, no estamos hablando de eso, pero decir una ducha normal, un jabón de barra común, que esté cada uno, que tenga su jabón, su toalla, en un sentido de humanidad más allá de, ay, pobrecito, no tuvo nada. No, no es eso, sino es una persona y tiene los mismos derechos o las mismas prerrogativas que una persona común. O sea, Sí. somos todos Pero personas comunes. O sea, lo que pasa es que nos diferencian a veces las actitudes, los círculos políticos, los círculos sociales, Sí. económicos, desgraciadamente. Muchas veces te dicen, no, ese no lo invité porque no tiene plata. Cosas así, ¿entendés? Vos lo ves incluso en Terrible. todas las aristas, no necesariamente en la misma delincuencia, ¿no? Se trata más de humanidad, Sí. se trata de conocer. Cuando uno conoce, o sea, como yo lo hice como estudiante haciendo ese trabajo, que la verdad que tenía el nudo en la garganta cuando veía las cosas de las personas, tuve la oportunidad de entrevistar a un tipo que mató a su mujer hace 14 años que está en el mismo lugar, y dijo, yo cuando salga de acá, esto me heló la sangre, yo cuando salga de acá voy a robar, voy a hacer algo para volver, porque acá estoy bien, ya no tengo familia. Cosas así escuchás, son terribles, entonces esa humanidad falta para poder prevenir y falta también para poder juzgar. Cosas que son necesarias hoy en día. La humanidad que no se tome como una mano débil, sino como una mano fuerte justamente. Exactamente. O sea, como algo de decir, bueno, voy a reforzar en qué, en medidas, en hacer trabajos sociales, en hacer cosas pero posta, no decirlas acá y me quedo acá, ¿sí? Pero bueno, eso es el trabajo posta de la gente que está cobrando por ello, tiene un puesto y tiene esas prerrogativas para poder hacerlas, ¿no? Como Total. el juez penal o los legisladores que tienen la potestad, en este caso el Poder Legislativo, de reformar lo penal, ¿no? Total. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Para mí es un debate bastante largo, re Hermoso. lindo. Hermoso. Chicos, como saben, los tiempos Tirano. del streaming ahora Son tiranos. son tiranos. Ya están los chicos de La Nueva Argentina, Muy bien. el programa de la Juventud Peronista que se viene ahora Compañeros. por Agofa TV. Compañeros. Hoy especial Eva, ¿puede ser? Especial Eva, mirá, Ah, qué bueno. bueno. Especial Eva en La La Nueva banderada de Argentina. los humildes. Así es, así es. La jefa espiritual de la nación. ¿Estoy Me bien? ¿Voy gusta, bien? me gusta. Bueno, chicos, la verdad ha sido un placer. Muchas a mí gracias. me encanta